Bueno, hola, buenos días. Aquí lo que vemos en principio son cuatro rostros, todos dispuestos en diferentes posiciones. Es decir, tenemos un frontal, tenemos tres cuartos, tenemos un contrapicado y un picado cenital. Para Andrea del Sarto, este es un estudio de alguna academia de algún lado, no lo sé bien. Bueno, Al Pacino, me pongo de pie. Mentira. Y Rembrandt, acá sí, me pongo más de pie tal vez. Eh, Vamos a analizar un poco el tema de los ejes, ¿no? Vamos a ver cómo operan los ejes verticales y los que son horizontales, los que recorren la superficie del rostro de manera horizontal y los que lo recorren de manera vertical, y las distintas eh, direcciones que toman esos ejes en la medida en que empieza a rotarse el cráneo y, en este caso, que es más lo que estamos analizando, el rostro. Vamos primero con Rembrandt. Eje vertical, ya hemos visto que, o si no lo vimos, tampoco está mal que este sea un video introductorio. Eje vertical divide el rostro en dos. Es una división también biológica, ¿no? Sí, que lo distribuye de manera simétrica. Y es absolutamente vertical, porque el rostro está dispuesto de esa manera que el eje lo recorre así. Y los ejes que lo recorren en cuanto a la superficie son bien horizontales. Son como horizontales absolutas. Fíjense cómo une las cejas, cómo va a unir ahora los ojos. Y esto es una disposición muy del retrato, ¿no? De lo que conocemos como retrato clásico. Vemos nuevamente, este es bien de un canon, ¿no? Bien canónico. Fíjense cómo el final de las cejas responde al final de las orejas en la horizontal, y lo mismo, final del lóbulo de la oreja responde al final de la nariz. Las comisuras también van a estar unidas por un eje bien horizontal. Fíjense que eso también le da bastante rigidez al gesto, ¿no? Es bastante como tal vez frío y no es tan expresivo en este caso. No es el caso de Rembrandt siempre, ¿no? Incluso también podemos emplazar esto que son curvas en otra horizontal y vemos cómo está fondado todo en vertical y horizontal. Algo que muchas veces no es tan propio del barroco, ¿no? Si queremos podemos tirar más ejes. Vemos que el final del rostro también está fundado en verticales bien absolutas. Obviamente después se arma la mandíbula. Pero por ahora aquí lo que queremos es el análisis de los ejes, ¿no? Vemos también cómo es bien clásico en el sentido de que los lagrimales responden al final de la nariz y demás. Podríamos seguir hasta armar un esquema morfológico. Por ahora no es lo que queremos. Tal vez en un próximo video pueda hacer con estos mismos terminar el análisis morfológico, a ver qué es lo que queda. Pasemos ahora al Pacino. Tal vez me convenga trabajar con blanco para que se note bien al ser la foto tan oscura. Bueno, nuevamente todo fundado en ejes muy verticales, es decir, la cara ahora tiene una especie de rotación hacia la derecha del personaje, hacia nuestra izquierda. Sin embargo, todo sigue fundado en un eje
bien vertical y en horizontales. Apenas aquí puede haber algo diagonal, pero por ahora lo vamos a interpretar de este modo. Es bien clásico el retrato. Apenas tiene ahí una especie de peinado que cambia las direcciones, ¿no? Y fíjense cómo en el 3/4 también los ejes tienden a hasta en las ojeras. Puedo establecer la horizontal. Entonces es cuestión también de ir poniéndonos más finos a la hora de la observación, ahora cada vez que vemos un rostro, para ir determinando estos ejes. El final del rostro también, plazado aquí sobre una vertical absoluta. Fíjense cómo los ejes, más allá de la rotación, son los mismos que en el primer retrato, que es bien frontal y rígido. Los ejes son bien a 90 grados, ¿no? Unos con el otro, unos con los otros. Si quiero puedo terminar acá, determinar el final de lo que sería el rostro para jugar con el esquema que veníamos trabajando. Y vemos cómo da muy similar. La diferencia entre este retrato y este, a grandes rasgos, fue esta situación en donde el eje central que lo recorre verticalmente está corrido hacia la derecha del personaje, hacia nuestra izquierda como espectadores, y eso hace que ya se genere ese 3/4 de perfil. Cuando en Rembrandt, es decir, el óvalo que responde a nuestro recorte del rostro es simétrico, tomo hasta la pera y hago el recorte. Lo que vemos ya en la fotografía de Al Pacino, que retrata a Al Pacino, el autor, por supuesto que no es él, no es una selfie. Vemos que pierde justamente la simetría, y lo que vemos como recorte de rostro tiene un lado que es más grande que otro. De hecho, hasta podría tirar el eje un poco, pero como yo lo tiro desde la base, pienso la base, no lo tiro en la superficie para después hacer el estudio de superficie. Sobre eso volveremos si es que no se entendió. Entonces, vemos que este lado termina siendo más chico que este, es decir, se arma esa simetría biológica. Sin embargo, la simetría en cuanto a nuestra percepción del plano no lo es, justamente porque un lado es más grande que el otro. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con los ejes cuando los esquemas comienzan a rotarse. Empecemos a ver que en principio el eje central ya, es decir, las simetrías obviamente están absolutamente perdidas y todo tiende a las diagonales, es decir, no vamos a ver esquemas rotados y escorzos y rotaciones y estas formas más complejas sin diagonales. Es bastante improbable, a menos que veamos tal vez un rostro contrapicado muy frontal o un rostro cenital muy frontal, pero eso ya lo analizaremos. Por ahora me interesa establecer esta gran diferencia. Fíjense cómo los ejes ahora van tendiendo a diagonales. Ejes que, por supuesto, vamos analizando y estudiando a ver cuáles son. Yo aquí estoy estableciendo una aproximación. Es posible que yo me equivoque y que tenga que corregir los ejes que voy planteando. Así que siempre es una cuestión de agudizar la observación.
Aquí yo ya empiezo a ver que es posible que sugiera una especie de fuga en donde vemos que este eje, es decir, no son paralelos unos a los otros, esto está como fugando hacia un lugar, es una especie de perspectiva. Si uno bien este punto con este, entonces vemos que todo está tendiendo, todos van tendiendo, ¿no?, hacia un punto de fuga que está muy lejos y que no llegamos a ver. Eso en relación a los ejes horizontales que lo recorren. Y en cuanto a los ejes verticales, van a ser muy similares a este central. Y es posible también, como sucedió recién, que también tiendan a una fuga que esté muy lejos, a un punto de fuga. Que tampoco nos importa tanto, vamos a buscar primero la horizontal y después vamos a ir maniobrando, ¿no? Aquí ya el último eje para el final. Entonces fíjense cómo en la rotación ya percibimos muchísimo más, es decir, las formas y los ejes son terriblemente más dinámicos. Cuando aquí teníamos vertical y horizontal, aquí ya empezamos a tener todo diagonal y sin paralelas. Aquí eran todos paralelos unos a otros, es decir, verticales paralelas y horizontales paralelas, lo mismo que en Rembrandt. Aquí ya empiezan a ser todas diagonales y encima tienden a puntos de fuga, con lo cual lo vuelve mucho más complejo. Tal vez otro de los rasgos a ver poquito para jugar es cómo en el contrapicado, y pensando en los esquemas que ya estuvimos viendo, la tendencia es a ver las facetas inferiores de las cosas, sobre todo el rostro, ¿no? Fíjense, veo la cara inferior de la nariz, veo todo el espacio que arma el arco superciliar aquí. Se me pasó de rosca el trazo. Vemos todo lo que arma el arco superciliar, vemos mucho. Esto lo hago como tal vez un análisis para reforzar conceptos. Mucho del labio superior, mucho de la parte inferior de la trompa, es decir, por debajo del labio inferior, y mucho por debajo de la mandíbula. Ahí creo que se entiende. Vamos a hacer un último análisis de los ejes, ahora sí, para el cenital contrapicado, perdón, picado. Nuevamente, muchísimas diagonales. Voy a cortar un poquito. Este es de Andrea del Sarto, un dibujo que a mí particularmente me encanta. Ahí estoy tratando de aproximar las diagonales. A veces son difíciles de determinar. Naturalmente vemos que la diagonal central vertical, que era la primera que establecíamos en todo, es bien diagonal, es decir, lo que es eje vertical en el frontal y contrapicado, aquí es bien diagonal.
y es posible que la tendencia, como en los otros casos, también sea fugada. En este caso con diagonales bastante más ligeras. Ejes siempre, como venimos viendo, diagonales. Fíjense cómo también voy ajustando en la medida que entiendo el sistema con el que trabajo. Por eso es un trabajo de análisis. No es un trabajo para apurarse ni para tomarlo de manera muy rápida, ¿no? Vemos cómo recorre hacia atrás, nos lo marca mucho el eje este que divide el pelo. Y ahí más o menos vamos teniendo personaje, juego con los globos oculares un poquito. Y vamos viendo, en este caso, como es un escorzo, qué caras son las que vemos más. Vamos a ver más las caras superiores de las cosas. Es decir, cara superior, frente vamos a ver mucho más. Cara superior de la trompa, cuando en el otro veíamos mucho más la parte baja, aquí, la parte baja por debajo del labio inferior, y veíamos mucho el labio superior. Aquí vamos a ver más el labio inferior y la parte de arriba del labio superior, no tanto el labio superior. Vamos a ver la pera un poco, obviamente se va a ir achicando en función de la fuga. Y hacemos un poco ese recorte de cara con el que venimos jugando. Esto es un análisis sobre ejes en distintas posiciones. Vemos cómo varían los ejes según las posiciones y cómo varían los esquemas. Vemos también acá, en referencia otra vez hacia lo último, cómo veíamos cara inferior en cuanto a la cara de la nariz, y aquí ya no la vemos, vemos solo la superior. Vemos cómo recorre, si se quiere, una línea que recorra la superficie, de qué manera la recorre. Vemos que aquí ya no llega. Si aquí vemos en qué lugares es posible observar ese recorrido de la línea. Esto no lo tomen como un ejercicio a hacer, sí lo pueden hacer, o diría que sí, pero que no sea más que para la observación, para incorporar elementos, es decir, elementos de observación, para agudizar la mirada en cuanto a estas cuestiones, ¿no? No se maten ahora haciendo escorzos, eso es lo que quiero decir, sino ahora pongámonos un poco más agudos a la hora de mirar los distintos cráneos, rostros en distintas posiciones. Tratemos de ir de a poco, ir determinando cómo van tomando distintas actitudes y direcciones esos ejes que estamos analizando. Bueno, básicamente este es un pequeño repaso. Vamos a seguir viendo esta cuestión en relación a otros. Podemos ahora tal vez visualizar directamente los distintos ejes. Bueno, Al Pacino quedó en blanco, pero podemos pintarlo para poder percibir los distintos ejes. Bueno, quedó rarísimo esto. No importa, se ve igual que son horizontales, horizontal aquí y vertical.
Y aquí ya vemos cómo empiezan a cambiar todos los ejes y cómo ya enseguida queda la actitud del personaje fundada en la diversidad de ejes. Es un video para ver varias veces, para pensar, para que agarren tal vez, incluso con un papel de calcar o si se arman con lo digital, para ir determinando distintos ejes, para incorporarlo ya como forma de pensar a la hora de mirar, ¿no? Como ya mirar de esta manera también. Así que bueno, esto por ahora es esta explicación. Espero que aporte y que enriquezca.